Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos a este episodio número 21 de la tercera temporada, justo el siguiente al que hicimos con Patricio Justo, El caos del orden global, que les recomendamos que lo escuchen si no lo hicieron. La verdad fue un episodio muy enriquecedor, tocamos muchos temas. Patricio, un analista de altísimo nivel, internacional, de política local también, nos iluminó con un montón de su conocimiento. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Qué tenés para contarnos del episodio? Bueno, el episodio de Patricio, primero Patricio, como bien dijiste, me parece una de las personas más capaces en Argentina para analizar esto, sobre todo porque tiene una mirada distinta, porque está parado en otra posición. Para quienes no saben, Patricio es una persona muy interesada y muy estudiosa de la posición de China, la posición internacional de China como jugador. Y siempre es interesante tener a alguien que hable de lo que se conoce por ahí del sur global, aunque eso es muy general, pero de que tiene otros jugadores en su visión, como China, pero también de la India, de otros países de Medio Oriente, y escapa un poco a la lógica, que lo hemos tratado en el episodio, de los medios tradicionales en Argentina, que por ejemplo en el conflicto de Israel e Irán, y prácticamente no había una visión respecto a Irán, ¿no? No sabíamos mucho de Irán, no sabemos mucho de Irán, y nos quedamos con quizás la etiqueta de son los malos de la película y nada más, y ni siquiera sabemos por qué. Entonces, me parece que el episodio de Patricio Justo es muy importante justamente para verlos de esa perspectiva, para intentar quitarnos ciertas antiojeras, si se quiere, producto de la distancia, producto de un montón de factores que nos impiden tener una visión más en perspectiva, ¿no? Y creo que el de Patricio Justo, para quienes les interese la cuestión internacional, para que les interese saber un poco sobre los conflictos internacionales que hoy continúan, porque si bien se terminó esto de la guerra de los 12 días, como Donald Trump la llamó, el conflicto continúa, ¿no? Ya Irán, por ejemplo, ¿no? Se ha borrado de el Tratado de No Proliferación Nuclear, por ejemplo, ya ha anticipado que va a responder ante los informes de Rafael Grossi. Recordemos que es el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es argentino. Por ende, va a ser algo que va a seguir dando para escribir y para analizar. Y me parece muy acertado haberlo invitado a Patricio en ese contexto y haber contado con su visión. Sí, y también recomendamos que grabamos en febrero de este año el episodio 2 de esta tercera temporada, que se titula Volviendo a los 90, y la segunda parte de ese episodio hablamos de este concepto de sur global y norte global que mencionaste recién, y también recomendamos que si alguno no lo escuchó, que lo pueda volver a escuchar. En este episodio, en el 21 que estamos ahora, vamos a hacer mención a varios de los que ya hemos grabado. Y eso es porque justamente intentamos analizar tendencias, como bien escuchan en la introducción de este episodio, ¿no? Tendencias, actores, cómo la teoría explica muchas de estas cuestiones, qué es lo que perdura en el tiempo, y por eso es que hay episodios que vamos a mencionar, porque hay cosas que ya hemos dicho, que están sucediendo, con respecto a la economía, con respecto a la política local y también con respecto a la política internacional. Esto del sur global es uno de los temas. Y para que quien escucha tenga una visión más de película y no de una foto de lo que pasa en una semana o en algún día particular. Sí, y más que nada porque en contextos de crisis, Argentina está transitando una crisis, creo que eso es un consenso que ni siquiera inicia en el 2023, ¿no? Quizás lo que ocurrió en el 2023 es un intento de salvataje de esa crisis. Y bueno, en momentos de crisis uno siempre intenta quedarse con la foto, pero justamente la película explica por qué la crisis, y creo que primero hay que entender por qué la crisis para buscar la solución, ¿no?
Así es, Y, correcto. y me parece muy importante justamente continuar con esas tendencias como mencionaste recién. Bueno, ya adentrémonos en el episodio 21 entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como muchos sabrán, el domingo pasado fueron las elecciones en Santa Fe, elecciones muy particulares, porque si bien algunos municipios eligieron intendentes, las elecciones que correspondieron para toda la provincia, más que nada es para el Consejo Deliberante, es decir, que se votaron concejales. Y creo que el dato más importante es la baja participación, que es un promedio alrededor del 45%, dependiendo el distrito. Pero antes de meternos en ese tema de la baja participación, que es como el tema de las elecciones del 2025 en todos los territorios que hemos analizado hasta ahora, me parece interesante también mencionar cuáles fueron las sorpresas o las conclusiones que nos dejaron un poco las elecciones. Recordemos que en Santa Fe está el experimento electoral de Unidos, que es un frente de frentes, donde está el radicalismo, el socialismo, el PRO y partidos menores. Por otro lado está lo que se conoció como Más para Santa Fe, que es básicamente el panperonismo, que es muy interesante porque empezaron a jugar figuras de Grabois ya a una escala mucho mayor, como por ejemplo el caso de Monteverde en Rosario, que ganó, o fue el más votado. En realidad, ganaron varios. Y por otro lado, el experimento de la Libertad Avanza, en tanto Libertad Avanza, es decir, con el sello de la Libertad Avanza, no como en otros lugares donde, si bien eran candidatos libertarios, no contaban con el aval de Karina Milei, entre otros. Bueno, creo que un poco las conclusiones es que Unidos hizo una muy buena elección en general, es decir, ha ganado en varios de los distritos, o el oficialismo levantó, pero habría que relativizarlo, es decir, tampoco es que ganaron a gran escala, y si se lo toma como una especie de plebiscito en referencia a cómo es la gestión de Unidos, tanto de gobernación como de intendencias, y bueno, no es un, un visto muy bueno, porque en algunos centros urbanos ganó el peronismo, ya habíamos mencionado el caso de Rosario, también podemos mencionar el caso de Rafaela, donde ganó el candidato peronista, donde fue el más votado. Y por otro lado, la Libertad Avanza en los centros urbanos grandes quedó como la oposición más viable. No peronista en algunos casos, es decir, se presentan como la opción viable no peronista, y en otros casos como la opción al kirchnerismo, en el sentido de si, bueno, si gobierna un kirchnerista, nosotros somos los únicos que vamos a representar la verdadera oposición, dejando Unidos en el tercer puesto. En Rosario fue algo así, que si bien gobierna Hapkin, en Rosario, que es parte de Unidos, Aliart, que es el candidato, o fue el candidato de la Libertad Avanza, salió segundo e hizo una muy buena elección. En la ciudad de Santa Fe, la candidata por la Libertad Avanza salió tercera, por ejemplo, ya muy lejos del primer puesto que fue de la candidata Luengo por parte de Unidos. Por lo tanto, repito la conclusión, es decir, la Libertad Avanza hizo una muy buena elección en los centros urbanos, quedando segundo o tercero, peleando más o menos esa posición, y en algún que otro caso quedó primero, por ejemplo en Casilda, pero es más la excepción que la regla. Pero globalmente salió segundo y primero el gobernante local, Puyaro. Pero para retrotraernos un poco y ver la tendencia al episodio número 6 de esta temporada, cuando hablamos justamente de en qué peceras va a pescar cada uno en la elección de este año, hablábamos que claramente iba a ser una elección provincial, me refiero a las nacionales de octubre, ¿no? En cada provincia no iba a ser una elección igual en todo el país, sino que había que analizarlo distrito por distrito. Esto nos da un poco un pantallazo de cómo podría llegar a ser, ¿no? En aquel momento nos preguntábamos a quién le va a quitar votos la Libertad Avanza. Claramente va a obtener más votos que en elecciones anteriores, en las cuales incluso en algunas ni participó, ¿no? En el 21, por ejemplo, solo participó en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿a quién le iba a sacar votos? Y en aquel momento decíamos, bueno, probablemente al que siempre fue segundo, porque el primero, sea quien sea, en este caso es de lo que antes era Cambiemos, para que la gente se ubique más rápidamente, o en donde el peronismo gobierna, ellos van a salir primeros, y entonces
el que estaba segundo, sea el PRO, sean los radicales o sea el peronismo, como en el caso de Santa Fe, van a quedar relegados al tercer puesto y ahí la Libertad Avanza es donde pesca votos para obtener esos famosos 90 más o menos diputados que necesita para tener un tercio para, pongámoslo entre comillas, gobernar por decreto. Totalmente. Es decir, se va a mantener un gobierno en minoría, pero va a tener el mecanismo institucional bastante aceitado porque no va a tener que negociar tanto. Exacto. Y remarco eso, negociar tanto, porque tampoco es de que los diputados de la Libertad Avanza actúan en manada. Si vemos, si uno se mete en el Congreso, de que por ahí aparece uno de la Libertad Avanza que no sabemos si perdido o qué, te da un quórum, te vota en contra. Vemos que expulsan a algunos diputados o senadores, el caso de Paul Troni, por ejemplo. Entonces, va a tener que negociar, va a seguir negociando. No es un partido institucionalizado. Eso está más que claro. Por otro lado, cuando habías mencionado a quién le sacaba votos, había algo que también quería decir y me acordé, que es muy interesante que en Santa Fe hay un experimento electoral que ya tiene un par de años y que incluso se ve en la legislatura santafesina, que le podemos decir, porque ellos se llaman así, la bancada celeste, ¿no? Es una bancada que se caracteriza sobre todo por un clivaje de provida, en el cual Amalia Granata era como el gran exponente. Correcto. Y en las elecciones han participado y les ha ido muy mal en comparación a cómo le va a Amalia Granata en tanto Amalia Granata. Uno puede llegar a pensar, bueno, ¿y a dónde fueron a esos votos? Y hoy te diría, no sé, porque la participación es muy baja. Si la participación hubiera sido más o menos la misma, y uno tendería a pensar que se acercó a la Libertad Avanza. Pero la participación es tan baja que uno puede decir, y quizás no fue a votar, es decir, no se movilizó, porque no estaba el factor Amalia Granata que movilizaba a que yo vaya a votar. Tampoco el factor pro vida está tan en agenda actualmente como si lo estuvo en elecciones anteriores. Eso también es un factor que puede ser que haya que no haya movilizado a los que votaron aquella vez por ella. Hoy creo que el clivaje más claro que intenta instalar el gobierno y también la oposición más acérrima, que vendría a ser el kirchnerismo, es el factor Cuca. Y todo se explica alrededor de eso. Es decir, hay cucas que gobiernan y vos decís, ¿qué es Cuca? Todo lo que no sea la Libertad Avanza es Cuca. Nosotros tenemos que ir a eliminar ese enemigo, y lo dicen en esos términos, y si pasa algo mal en la economía es por el factor Cuca. Es decir, JP Morgan lanzó el informe por el factor Cuca. Siempre el cuquismo explica en el lenguaje de la Libertad Avanza. Bueno, es la literatura de Ernesto Laclau, ¿no? El pueblo y el antipueblo. El cuquismo es el antipueblo. Como cuando gobernaba el kirchnerismo, todo el que no fuera kirchnerista era el antipueblo. El oligarca. Que hacía todo en contra del país, claro, todo en contra del país. Decían que iban al Fondo Monetario a hablar en contra del país, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es la misma lógica de amigo y enemigo, ¿no? Una construcción populista de la política. Bueno, toquemos el tema de la participación, que es como el gran tema de las elecciones provinciales que hubo en Argentina este año, que más o menos, salvando alguna provincia que sí ha tenido un mejor rendimiento, la participación estuvo en torno al 50%. Más o menos quedémonos con ese número. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué significa una baja participación? Primero, de que hay convocados y no convocados, es decir, hay personas que fueron, que se sienten convocadas, sea cual sea, ya sea para apoyar al gobierno o no, y hay no convocados. Y es una gran masa este número de no convocados, teniendo en cuenta que elecciones históricas estuvieron alrededor del 70 o 60 y algo por ciento, e incluso las presidenciales han llegado al 80. Bueno, ¿cuáles son las causas de los no convocados? Yo voy a enumerar algunas que he pensado. Por ejemplo, ineficiencia del sistema electoral, es decir, no sirve de nada votar, la cosa sigue igual. ¿Para qué voy a votar si voté en elecciones pasadas por un cambio y al final la cosa sigue igual? Desinterés por las elecciones puede ser otra, es decir, estas elecciones no sirven para nada o no me interesan, ya sea por una nacionalización de la política, es decir, la política se volvió totalmente nacional y lo único que importa es discutir cuestiones nacionales, y porque en conjunto con eso hay una presidencialización de la política.
Solo importa poner a alguien en el Ejecutivo. Yo dije presidencialización, pero también se puede entender por gobernador. Y no importa tanto elegir para la legislatura o para el Consejo Deliberante. Lo cual esto genera un problema que es grave, a mi entender, que es un problema institucional. Porque si solamente le vamos a dar importancia al Ejecutivo, y generalmente eso termina, sobre todo en partidos no institucionalizados, en partidos chicos, en partidos que recién arrancan su trayectoria electoral, y en contextos de polarización política como la que hay en la Argentina, gobiernos en minoría que entran en conflicto con el legislativo, como vimos en el 2024 y en el 2025. Hoy ya no se puede sesionar en el Congreso, por ejemplo, nacional, sin que ocurra un problema. De hecho, ayer sucedió, ¿no? Sí, hoy es jueves 3, estamos grabando jueves 3, y ayer en el Congreso dieron un espectáculo lamentable. Todos. Y se votó para modificar partidas presupuestarias a ciertos sectores, como por ejemplo lo del Garrahan, para jubilados. Es decir, se está tratando cuestiones que vendrían a ser como el talón de Aquiles del gobierno, porque el gobierno dice, me estás arruinando la cuestión fiscal, es decir, me estás apuntando un déficit fiscal, eso me puede llegar a generar un problema macroeconómico. Entonces, el legislativo se vuelve una arena de conflicto bastante particular a la cual la Argentina no estaba tan acostumbrada. Sí, y te sumo algo que creo que después podemos ampliar en otro concepto un poco más grande, ¿no? Al ver desinterés de la población por las legislativas y de la política para que la legislativa sea una arena de debate real y concreta, también los candidatos que se presentan pasan a ser bastante mediocres. Y echan mano a gente que tiene algún tipo de conocimiento, porque es más fácil y es más barato, alguien que ya es conocido, y terminan poniendo gente que no está capacitada para llevar adelante una tarea legislativa. Incluso gente que no está de acuerdo con las ideas del partido por las cuales se presenta. Totalmente, porque Santa Fe da la nota con esto, porque la excepción en Santa Fe fueron los candidatos con carrera política. La mayoría de los candidatos es lo que se conoce como outsider, ¿no? Personas que vienen fuera del sistema y que incluso en algunos casos son anti-establishment, en el sentido de pelear contra lo que llaman la clase política. Y hago un paréntesis acá, porque me parece algo muy importante que el otro día lo leí en un paper y me impresionó y dije, no puede ser. El concepto de clase política es un concepto que mama mucho de la literatura marxista, ¿no? Esto de clase política, ¿no? Bueno, es algo para reflexionar, pero sí, realmente los candidatos, voy a hablar del caso de Santa Fe, que es el más que conozco, son mediocres. Y después ocurre esto de tenemos un intendente que no es político. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, de la ciudad, que es Poletti, que es médico, y se le recrimina el hecho de no ser político. Es como, si te quejas de los políticos, vos lo Claro. votaste, y ahora te quejas de que es alguien que no está preparado, porque deberíamos poner a alguien que sepa. Bueno, esto también es un poco de las contradicciones de los ciudadanos, que no Sí, son sí. tampoco meras víctimas, ¿no? O muchos concejales, o incluso candidatos a intendente, de la Libertad Avanza, que defienden a ultranza al Estado, cuando su líder máximo lo quiere destruir, ¿no? Y se presentan en las elecciones y dicen, no, porque vamos a hacer tal cosa, y en la salud, y en la educación, y vamos a mejorar la burocracia, pero tu líder dice que hay que destruir todo eso. No, no, bueno, pero yo creo que es importante. Sí, sí. Bueno, ahí tenés el problema de partidos que no tienen una doctrina clara, amplia, profunda y bien desarrollada, no tienen un programa de gobierno, y que, bueno, la situación esta de apatía de la gente también colabora a que entre cualquiera. Totalmente, genera esta especie de contradicción. Yo veía las propuestas, que obviamente son títulos, o sea, eso ni siquiera quiere decir que el concejal cuando gane lo va a hacer. Pero veía las propuestas y en el fondo era, pero estás valorizando el concepto de Estado. Y es más, si te muestro el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los últimos que lo dio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé en qué contexto, me parece que había sido por uno de los feriados, no sé si fue por el 25 de mayo, creo que fue ese. Cristina habla del Estado eficiente.
Entonces digo, yo te muestro el discurso de Cristina y ¿qué te vas a hacer? ¿Vas a hacer Cusca? Porque si Claro, te muestro el de Milei, el Estado hay que hacerlo abolirlo. desaparecer. Claro. Bueno, es raro, sí, realmente genera esta especie de contradicción, no sé si hay una contradicción luego en el votante, yo creo que el votante se da cuenta de que está eligiendo a alguien que en teoría le va a cambiar la vida a los ciudadanos, a los vecinos, porque realmente va a trabajar, y cuando se da vuelta y ve a Milei dice, el gran problema es el Estado, y viaja por España a despotricar la tarea del Estado. Bueno, es raro, pero sucede. Argentina hoy es un caso realmente para analizar esas contradicciones. Y otra de las cuestiones, que esto me parece central, y sobre todo central porque es un problema que desde Craft Courier lo hemos anticipado, que hemos hablado mucho, y a partir del 2023 sobre todo, que en realidad coincide cuando nosotros empezamos a hacer esto, pero con Milan lo hablamos desde hace un montón, porque son dos cosas que van de la mano, ¿no? El vacío de poder imperante que hay en Argentina. Vimos el caso de Alberto Fernández, un presidente que no podía hacer nada. Ahora tenemos una especie quizás de vacío de poder porque tenemos un ejecutivo que se presenta como fuerte pero no puede llevar a cabo las reformas que quiere, sobre todo porque tiene un gobierno en minoría. Y lo central que se vio en las elecciones de Santa Fe, pero también en las elecciones de otras provincias, es la falta de liderazgo. No hay liderazgos sólidos hoy en el sistema electoral argentino. Ese era el punto que yo te decía que quería después que profundizáramos porque es clarísimo que es un problema de Occidente en general, que hemos tratado aquí un montón de veces. Y previo a comenzar Craft Courier lo debatíamos nosotros en charlas de café. No sé si todos los países tienen las mismas causas. En el caso de Argentina, uno se queja de por qué aparece Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, que encima tienen una imagen negativa muy, muy importante. Y es porque no lograron construir liderazgos. Argentina tiene un gran problema en la construcción de liderazgos. No sé cuál es la razón, pero en las elecciones cada vez se ve cómo se van quemando liderazgos. Bueno, el caso de Santa Fe, por ejemplo, no tener la posibilidad de la reelección y también hace que preparás un candidato, es gobernador, y ¿qué hace después de los 4 años? Es decir, ese Sí, líder que se construye, bueno, se va perdiendo, tenés que poner a otro. Y no siempre tenés disponible un liderazgo para poner. Lo vemos en el caso del peronismo. Ahora con Cristina inhabilitada de participar en elecciones y hay un problema ahí de cómo vamos a unificar este universo de peronistas, de tribus peronistas. Es muy difícil. Por un lado lo tenés a Grabois, por el otro lado tenés a Kicillof, por otro lado lo tenés a Máximo Kirchner. Ninguno tiene el carisma que tiene Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. No sé si todos logran movilizar al gran espectro peronista. Por ahí también tenés el príncipe de Maquiavelo, que es Sergio Massa. Es muy difícil. Lo vemos en lo que podríamos llamar lo que quedó de Cambiemos, el Cambiemos dinamitado, es decir, la centro derecha. Bueno, ¿qué liderazgo hay en la centro derecha? No hay ninguno. Y se vio en las elecciones de Cava. Pusieron a una figura como la de Los Penato, que no fue muy atractiva, juntó muy pocos votos, y fue increíble la cantidad de votos que perdió Juntos por el Cambio, luego versión pro, en alguna de las comunas. Tiene un gran problema de liderazgo, que la Libertad Avanza hasta ahora lo soluciona con Javier Milei, pero tampoco es que logra instalar liderazgos fuertes como el de Javier Milei, excepto, no sé, Adorni, pero tampoco es que Adorni vale por per se. De hecho, el mensaje es claro, Adorni es Milei, Aliart es Milei en el caso de Santa Fe, en el caso de Misiones ahora no me va a salir el nombre, pero también es Milei, es decir, todos claro. son Milei. No hay un liderazgo por sí solo, y de hecho el liderazgo de Javier Milei es, no tiene que existir ninguno por debajo mío, ¿no? Medio a lo Kirchner. Genera este problema. Es decir, no hay liderazgos que puedan salvar la crisis política en la Argentina. Uno puede decir, bueno, la económica ya la subsanamos. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Hasta qué Claro. punto? Incluso el liderazgo de Milei, que es un liderazgo contra, un liderazgo nacido también lo hemos analizado muchas veces, ¿no? Del hartazgo de la gente, de la política, de la falta de respuesta y de el enojo post pandemia. Bueno, yo estoy enojado. ¿Quién es el que más grita? Bueno, es el que me representa hoy porque grita más, porque yo también quiero gritar. No es un liderazgo de construcción,
que podemos decir, bueno, ha hecho este recorrido, ha solucionado estos problemas, ha tenido esta coherencia de pensamiento, estas ideas, aportó esto al debate. No, era un panelista de segunda que estaba en la tele, que lo llamaban porque medía, porque se peleaba y gritaba contra todo el mundo, y representaba el clima de época del enojo, y bueno, terminó ahí en la presidencia. Y eso pasa en todo Occidente, ¿no? Zelensky salió de un programa de televisión. Trump tiene algunas características un poco más profundas que los demás por el tiempo que lleva en los medios y en También por el el... sistema electoral de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Pero también para hacerse mucho más conocido de lo que era originalmente, tuvo su reality show, hasta salió en la película de Mi Pobre Angelito, y fue haciendo su carrera, digamos, de persona pública. Pero así hay un montón de personajes que surgieron de la nada, sin una trayectoria, y la trayectoria, bueno, te va construyendo el liderazgo, ¿no? Cosa que falta, ¿no? Hoy no hay un De Gaulle, un Konrad Adenauer, esa gente Schumann, De Gasperi, que rescató a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos esos liderazgos, ¿no? Algunos podían decir, bueno, Merkel lo fue en un tiempo, en algún sentido muy pequeño sí, pero también fue muy nociva la crisis de Grecia, el problema de los países endeudados en Europa, su austeridad al extremo que generó muchos problemas en la Unión Europea, tenía una enorme cantidad de disidentes de su figura. No es que acaparaba Macron, nunca parecía que nunca fue nada, ¿no? Justin Trudeau estuvo ahí un montón de años y no logró nada, tuvo que irse por la puerta de atrás, en Canadá. Y así un montón de líderes, bueno, Putin, Xi Jinping, tal vez para el mundo oriental, pero no para el mundo occidental, ¿no? Aquello es otra película, ¿no? Sí, hay un gran problema de los liderazgos y estos líderes que surgen, como vos mencionaste, no sé qué nombre ponerle, pero líderes, uno dice líderes populistas, me parece que es medio vago, pero bueno, quedémonos con esa palabra, o líderes outsider, anti-establishment, como se le quiera decir, generan como una especie de contraefecto de que movilizan a no convocados por la negativa de ellos, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. Se explica las últimas 3 elecciones de Estados Unidos por el factor no convocados. Gana Trump, pierde Trump, y ahora pierde el Partido Demócrata. Sí, y tenemos un pico de 10 millones de votantes que se agregaron en el 20 y que no estuvieron en el 24. O sea, ¿no? 16, 20, 24, 10 millones en el medio de personas que se movilizaron a votar en contra de Trump y que con el fracaso del gobierno de Biden ni fueron a votar después, directamente. Por eso eran los no convocados y la conclusión de gana Trump, pierde Trump. No es que gana Biden. Esos que fueron convocados votaron a Biden, pero por Trump. Exacto. Pero la gestión de Biden no logró contenerlos. Entonces perdió el Partido Demócrata. Bueno, ya está, no te voto. Y claro, a Trump lo votaron la misma cantidad que lo fueron a votar en el 20. Exactamente. Bueno, ese factor, que es muy interesante porque en Brasil incluso se repite, si se movilizan los no Bolsonaro y vamos a buscar a Lula del miedo y qué sé yo, y ahora está Lula que tiene una imagen negativa, que es el gran tema del tiempo, el título de The Economist, ¿no? Lula con una imagen negativa muy fuerte. Dicho sea de paso, hoy Lula va a ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual va a ser también un problema porque se había mantenido un poco lejos del mundo peronista argentino. Bueno, genera este problema. ¿Y a qué es lo que voy? Los no convocados en el 2023 dijeron voy con Milei, y si Milei no llega a contenerlos, y bueno, puede ser que en el 27 te diga, arreglate vos. Es como el famoso dicho que Pani menciona todo el tiempo respecto a una encuesta cualitativa. Dice, la política es como un circo vacío, nosotros ya nos fuimos. Nosotros que éramos el público los dejamos y ahora está el payaso ahí que habla solo. Bueno, puede suceder de nuevo, porque el vacío de poder, la crisis, continúa. No es algo que en el 2023 se lo solucionó. Las elecciones del 2023 no logran resolver la crisis de tal magnitud que tiene la Argentina,
que no solo la gestión de Massa. O sea, la gestión de Massa, que fue muy mala, lo aceleró. Pero el problema de Argentina viene de años de atraso económico, como se quiera. No vamos a compararnos con los países de la región, porque realmente perdemos en todos los partidos. Pero hay un gran problema de que el sistema electoral argentino no logró producir liderazgos durante tiempo pasado, y ahora se encuentra con una situación de decir, ¿y a quién ponemos? Bueno, puede ser una de las causas de por qué tan baja la participación dentro de otras. Es muy probable, uno me puede decir, bueno, son legislativas. Sí, yo creo que las presidenciales va a tener un aumento de la participación, probablemente, pero también estamos ante gobiernos que no piensan con una gran perspectiva a largo plazo. Hablábamos de, están todos mirando a las elecciones. Sí, todos miran las elecciones del 2025, nadie mira el 2026. Claro, lo mencionamos hace 2 episodios. Y eso es un gran problema, porque ¿qué país nos queda después de las elecciones? Uno siempre criticaba al kirchnerismo por hacer políticas públicas con el cronómetro electoral. Sí, sí, el famoso serrucho, ¿no? Crecemos en año electoral, caemos en año no electoral y crecemos al siguiente, o sea, en los pares caemos y en los impares crecemos. Bueno, hoy la situación no es muy distinta, con el agravante de que tampoco crecemos tanto en los impares. A lo sumo, bueno, eso no puede ser un rebote, ¿no? Pero es un rebote, no es el rebote en B corto. Bueno, es un problema, a mi entender, la cuestión de la falta de líderes y cómo podemos llegar a construir esos líderes. Creo que encima debemos discutir eso. No sé si están dadas las condiciones en Argentina para que realmente se construyan líderes. Ya hemos probado de todo. A mí un profesor siempre me dio mucha risa cuando habla del 2001 y de la apatía electoral y demás. Y dice, la solución era Tinelli en esta. ¿Eh? Bueno, ya probamos. Probamos de todo y seguimos igual. O peor, o mejoramos un poco, pero no tanto como esperábamos. ¿Qué se viene después? ¿No? Claro. La gran pregunta. Y la respuesta no viene por el lado de, bueno, en el 27 hay que sacar a Milei y chao. Porque lo hemos dicho muchas veces, probablemente le alcance la nafta como para reelegirse. Y él tiene un cierto liderazgo, no, como dijimos, no construido con trayectoria, sino en contra de y a base del enojo de la gente. Pero ¿qué viene después? Porque Milei no se va a poder volver a presentar en el 31. ¿Cuál es la trayectoria de su posible sucesora? ¿Haber hecho tortas y venderlas por internet? ¿Eso es lo que nos queda? Bueno, lo que viene, para mí, es algo que también hemos mencionado, que lo dijo ya hace un tiempo Juan Manuel Olmos, el dirigente peronista de la Capital Federal, que después viene alguien que sabe resolver los problemas. Alguien que tiene una idea, una doctrina, una forma de pensamiento, un programa, porque alguna vez tenemos que tener una solución. No te digo definitiva, pero al menos no un parche, sino una solución global, ¿no? Integral. Bueno, después debería venir eso. Es muy probable que suceda. Y probablemente porque ya gastaste todos los cartuchos que te queda, ya probaste con todo, y se desintegran muy rápido porque si bien uno puede decir el liderazgo de Milei es fuerte, y estoy totalmente de acuerdo, bueno, pero ya se vieron los errores de Milei. Ya Milei no es el Milei de mayo del año pasado, de junio del año pasado, que se peleaba con todos y todos aplaudían y sí, seguimos. Claro. Es fuerte en su núcleo duro. Sí, pero en su ya... 30%, en su 30%. Tal cual, pero ya hemos visto algunos casos donde se equivocó, uno puede decir el caso Libra, bueno, pero son varios, ya no es solo Libra, en el cual vemos que falla, y es normal que falle, pero ya no es el gran emperador Milei, como el emperador, como decía esa cuenta de Twitter que supuestamente era de Santiago Caputo, ¿no? Sí. El emperador Milei. Bueno, es un emperador medio raro. Sí, sí. Y creo que, para dar paso al siguiente tema, uno de los puntos en los cuales más está fallando es en el tema del dólar. Y es un tema que nosotros hemos presentado ya en el episodio 7, 8, 9 y 10 de esta temporada, ya hace unos meses, que veníamos hablando de faltan dólares, el dólar está atrasado, está artificialmente bajo, eso es un problema. Bueno, ahí vemos la tendencia, ya desde hace varios meses que se ve, y este probablemente sea uno de los errores más grandes que esté cometiendo, ¿no? El dólar artificialmente bajo, la falta de dólares, la
imposibilidad de aumentar las exportaciones, tener dólares genuinos, nuevos. Ahora acaba de volver a subir las retenciones. El campo, ¿cómo va a responder a eso? Ya liquidó un montón. ¿Va a seguir liquidando? ¿No lo va a hacer? ¿Lo va a hacer más paulatinamente? ¿Se corta ese chorro de ingresos de dólares? Bueno, ahí creo que tenemos uno de los errores más grandes que está cometiendo este gobierno. Uno puede decir, bueno, pero el dólar flota, sí es verdad, flota entre bandas, pero no todos los jugadores pueden comprar, no todos pueden acceder al mercado libre de cambio. E incluso hay un jugador que es uno de los más importantes que decide no jugar, que es el Banco Central, ¿no? Sí, recordemos que política pública es decidir hacer o decidir no hacer una acción de gobierno. Decidir no hacer es también una política pública. Entonces el Estado hoy decide no comprar dólares, siendo un jugador enorme en el mercado, y eso influye en el tipo de cambio. ¿Y por qué debería decidir comprar? Porque uno diría, bueno, pero no compra, ¿cuál es el problema? El problema es que tiene que pagar deuda y se había comprometido con el fondo a ir adquiriendo dólares poco a poco para tener suficientes reservas como para poder pagar las deudas que le vencen este año y el año que viene, que son un montón. Por eso, justamente a lo que iba, el gobierno, o en realidad el Estado, necesita dólares para pagar deuda, no los está adquiriendo de manera genuina como se comprometió, sino que a través de parches tomando deuda, ya sea con el famoso repo, a partir de bancos, con otros organismos multilaterales de crédito, o con el FMI. Y el FMI en esto de, bueno, te la dejo pasar, pero hay que insiste en esta cuestión de empezar a adquirir reservas. Si hoy el Estado, el Banco Central, empieza a comprar reservas y la cotización del dólar va a ir por encima, sin lugar a dudas, que va a subir. Por eso decimos de que la no decisión de jugar influye en la cotización. Y por el otro lado, hay jugadores que no pueden participar, como por ejemplo son las personas jurídicas, que no pueden acceder ahora al MULC y no pueden utilizar el mercado único libre de cambio, por ejemplo, para los dividendos. Vos has mencionado la cuestión del campo y de los dólares que pueden ingresar por el complejo agroexportador. Bueno, el gobierno dice, tenemos que confiar en Vaca Muerta, lo cual es cierto, Vaca Muerta tiene un gran potencial. El problema es que el pico de ese potencial, al cual tanto anhelamos, recién viene a finales de la década del 20, principios de la década del 30. Y no estoy haciendo paralelismo con el pasado, sino me estoy refiriendo al futuro. Bueno, van a haber inversiones extranjeras que las necesitamos, porque realmente las inversiones extranjeras son necesarias para este proyecto y para otros respecto a la minería, gas, etcétera. Por ahora no está muy movido eso. El famoso RIGI, que vendría a ser como la gran salvación de todos los problemas, y está en veremos, por un montón de cuestiones, y porque es difícil. Y esto quizás había que explicarlo. El problema es que lo vendiste como tan fácil. ¿Te acordás? ¿Te acordás que él le dijo a Fantino en una entrevista? Yo tengo 5 fondos, no sé si eran 5 o 4, no sé, que ya me dijeron que me van a dar la plata, y hay uno que me va a dar como 50.000 millones de dólares para dolarizar. ¿Lo tenés? Y te ahora dijo, ¿querés que te muestre los mensajes del celular? No se puede eso. Ah, bueno. Yo tengo la plata ya para dolarizar. Bueno, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Claramente no es tan fácil, y el RIGI no está rindiendo los frutos que se creían. Porque una inversión y encima grande, que cualquier oyente piense, ¿no? Va a invertir en algo, va a comprar, no sé, un fondo de comercio y un kiosco, o va a comprar un departamento, o se va a comprar una bicicleta para repartir en Rappi o lo que sea. Y la pensás, analizás, preguntás a tus amigos, ¿qué opinás? ¿Te parece bien? Mirás el mercado, qué hay, qué bicicletas hay, qué departamentos hay. No es que invertís de un... Ay, se abrió y ahora ya pongo toda la plata de una. No, lleva tiempo, lleva burocracia, no es instantáneo. Bueno, eso es lo que está pasando. Totalmente, la cabeza de quien hace inversión directa, quien lleva a cabo inversiones directas, no es la misma cabeza de alguien que compra bonos o acciones en la Claro, bolsa. claro. Es totalmente distinto, no tiene nada que ver, una cuestión es más a corto plazo y la otra es más a largo plazo. Hay un gran factor de especulación en el primero y en el segundo no. En el primero me refiero al de la compra de bonos y acciones.
no es lo mismo. Y el gobierno lo sabía, pero en ese momento se había amparado en la cotización de las acciones que volaron. Cuando Milei asume, realmente las acciones volaron. Pero eso lo haces en chanqueta de tu casa en una app del celular. Ahora, Totalmente. Y si la cosa se complica, te bajás. claro. Ahora, invertir en una central de gas para producir energía, y eso es un negocio gigante, con un montón de averiguaciones, de información, de trámite, de empleados, de técnicos, de especialistas, de financiamiento cruzado internacional de todo tipo. No es me siento y aprieto un botón en el celular y compré acciones. Y además Argentina tiene una historia bastante complicada en ese rubro. Ya vimos el caso YPF, por ejemplo. Esta semana fue como el gran tema. Bueno, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Claro. Es un gran problema. Y este gobierno no es que logró la reforma del Estado para decir es un Estado totalmente nuevo, es distinto, es sumamente liberal, no tiene problemas con el privado. No. De hecho, hay muchos mecanismos que continúan, que es típico en situaciones similares como las que está transitando Argentina. Por ende, las inversiones directas no creo que lleguen a gran escala en el corto plazo. Necesita la voluntad política, la maquinaria incluso, y también la capacidad, que no sé si la tiene, ojalá que sí, para llevar a cabo estas reformas. Yo creo que gran parte de la voluntad política que podía adquirir llegando a alianzas con otros sectores políticos, la está perdiendo simplemente por querer jugar a ser el más picante del barrio. Claro. Porque los gobernadores ya se empezaron a dar vuelta. Y se vio en Sí, el sí. Congreso ayer. Y pongamos un ejemplo muy, muy chiquito, ¿no? Vamos a elecciones y vamos juntos, pero tiene que decir la libertad avanza. Y otro le dice, pero poner la libertad avanza pro, o la libertad avanza San Juan. No, la libertad avanza solo. Es un ejemplo muy chiquito, ¿no? Y bueno, pero en una negociación algo tenés que ceder, si no es imposible imponer por imponer, y además un día se cansan y dicen, ¿sabes qué? No, ya está, ¿no? Vamos solos. Y es lo que se está viendo, lo vimos en algunas elecciones, que para algunos gobernadores realmente fue una traición. Está viniendo a jugar a mi cancha cuando yo voy al Congreso y te voto todo. Y se vio, en el Congreso ayer se vio como algunos gobernadores empezaron a decir, che, hay que ponerle un límite a este juego y volver a negociar. Volvé a hablar y sentate a hablar. Y además le tomaron el tiempo, porque ya hay un desgaste por parte de la imagen, pero sobre todo un desgaste general, y va a ser un gran problema que sucede en todos los gobiernos de minoría. No es algo exclusivo para el caso de Argentina. No es que hay una conspiración en contra del cambio o hay una conspiración en contra de un sector que puede ser Milei. No, sucede. Sucede en todos los regímenes presidencialistas con gobiernos en minoría, y Latinoamérica puede dar muchísima, pero muchísima literatura al respecto. De hecho, Bueno, ¿verdad? Perú, ¿no? Perú, que es el caso arquetípico de los gobiernos en minoría, en tremenda minoría. Que son un desastre y Sí, terminan muy mala manera, o sí, terminan con un juicio político, o se termina cerrando el Congreso a la Fujimori. sí. Pasa. Y a eso iba, es decir, el peligro del juicio político hoy en Argentina no me parece relevante, pero está en latencia, es decir, en el sentido de empezar a cubrirte porque esto en algún momento se puede ir, puede suceder. Ojalá que no, por el hecho de que puede ser un problema o un condimento peor, es decir, es agregarle un problema más a los grandes problemas que tiene la Argentina, que es perder posiciones en el mundo. En general es ese. Es decir, no pudimos salir marcados, no tuvimos la posibilidad de hablarlo con Justo, pero tampoco porque no era el tema de su momento. Pero, por ejemplo, Argentina con China tiene una balanza comercial deficitaria, pero Sí. increíble. Y eso no significa dejar de comprarle a China. Si dejas de comprarle a China, va a haber un montón de productos que no vamos a tener, sino abrir mercados en China. Está bien, China después tiene otra participación en inversiones y demás, ¿no? Pero es un problema. Argentina está perdiendo posiciones a nivel internacional. Y algo, de alguna forma, los dólares tienen que llegar. Es decir, de alguna forma tenemos que producir dólares. Ujú. Si no, nos volvemos Cuba. Es el Sí, ejemplo más sí. claro de alguien que no produce dólares. Y la balanza comercial está siendo muy negativa. Muy negativa. Las exportaciones se mantienen en los valores más o menos estables comparados al año pasado. Lo que pasa es que al haber un rebote en la economía, las importaciones suben
porque empieza a funcionar un poco la máquina. Y además de que estás perdiendo competitividad respecto a productos argentinos, y uno dice, bueno, voy a comprar importado que me sale barato o que me sale lo mismo pero es mejor, y eso se ve incluso en la balanza de servicios, porque servicios es recontra deficitaria, Sí. porque perdemos, porque no estamos en iguales de condiciones, no es la misma la cancha, Argentina realmente es un desastre. No recuerdo cuál fue de los empresarios que salió en estos últimos días, que hablaba no es solo una cuestión de impuestos, porque si nos comparamos con Brasil, Brasil no es que tiene mucho menos impuestos de los que tiene Argentina, puede ser que tenga menos impuestos en las leyes, Sí. pero después a los hechos prácticos, a los fines prácticos es más o menos lo mismo, pero la logística brasilera hace que un camión haga de acá a acá un trayecto y el costo sea tal, y que Argentina en la misma distancia vale 3 veces más caro. Sí, sí, Bueno, sí. eso es imposible funcionar si no tenés infraestructura en la Argentina que sostenga la matriz productiva. Eso es un problema. Y estamos ante un gobierno, por lo menos este, que dice, a nosotros eso no nos importa en referencia a la obra pública. Bueno, claramente es un gobierno que tiene aciertos y tiene errores, ¿no? De a poco los errores van tomando más relevancia. La obra pública, el déficit de la balanza comercial, el crecimiento del desempleo que hemos mencionado en un momento también, hace unos meses, el alto costo de los productos. Bueno, veremos cómo se desarrolla en los próximos meses y qué impacto tiene en las elecciones. Como dije, yo creo que todavía sigue teniendo nafta, pero hay que seguirlo igual. Sí, es muy probable que siga. Hasta ahora se mantiene la lógica de 3/3. Me parece que eso es como lo más claro hasta ahora. Pasa que hay uno de los tercios que está totalmente desintegrado, porque esos partidos que conformaban ese tercio llevaron a ese quiebre. Pero dos cosas quería mencionar. Una es la cuestión de que nadie piensa en el 26, que me parece el gran tema, es decir, hay un mundo después de las elecciones. Y el segundo es que no sé hasta qué punto este gobierno puede transitar un fracaso. ¿Qué sucede en los gobiernos? Todos los gobiernos fracasan en algo. El ser humano fracasa. ¿Cómo no va a fracasar un gobierno? Ahora, no sé si este gobierno está preparado para transitar un fracaso. Me parece que todo fracaso en este gobierno va a ser visto de una manera muy apocalíptica. Y pienso, este gobierno tiene 3 o 4 ministros que son como los estrellas. ¿Qué pasa si ese ministro por H o por B se termina cayendo y viene otro nuevo? ¿Cómo se va a tomar esa medida? Y cuando me refiero a cómo se va a tomar eso, no me lo digo en qué carta va a escribir desde San José 1111 Cristina Fernández de Kirchner, sino cómo lo va a tomar, por ejemplo, el mercado, lo que ellos llaman el mercado, que en realidad son las acciones y bonos. ¿Cómo se lo van a tomar? Bueno, va a ser un gran problema y cómo se va a transitar ese fracaso. Creo que ahí hay que poner un poco el ojo y la lupa ante el futuro en el corto plazo. Bueno, veremos cómo sucede. Y en relación con alguien que no supo transitar el fracaso, me parece más bien anecdótico, porque la verdad no es wow. No sé si va a estar escrito en algún libro de historia, supongo que alguno en alguna nota del pie me parece que lo puede llegar a mencionar, que es la relación de Donald Trump y Elon Musk, que ya es como una novela. A nosotros nos da mucha risa, creo yo, que es porque algo que caía de maduro. Es decir, en algún momento iba a suceder. No sabíamos ni la forma en la que iba a suceder, ni el tiempo en la que iba a suceder, pero era algo que ya desde el principio se veía totalmente insostenible e imposible de pensar. Sobre todo por el liderazgo de Trump, por la forma de ser de Musk, iban a entrar en contradicción tarde o temprano. Y fue muy llamativo de que recordemos que en Estados Unidos se ha votado el presupuesto para el gobierno y que, bueno, la votación fue media ahí, voto a voto, fue difícil, y que Musk se había posicionado en contra porque aumentaba el gasto, etcétera, etcétera, aumentaba impuestos, y por eso se va, ¿no? O por eso lo echan. Y Trump, a su forma de ser, dijo que Elon recibió más subsidios que cualquier ser humano en la historia, por lo cual no debería quejarse. De hecho, gran parte de las empresas de Musk nacen de subsidios. E incluso ya llegó al punto de decir de que, bueno, debería volverse a Sudáfrica o probablemente tendría que cerrar todo y volver a Sudáfrica porque el gobierno se ahorraría mucha plata con esos subsidios que no sirven para nada, para los autos eléctricos, para los cohetes que mandaste al espacio, para los satélites. Realmente el gobierno de los Estados Unidos se ahorraría mucha plata
y llegó al punto de decir, quizás deberíamos hacer que Doge le eche un vistazo a eso. Recordemos que ese departamento fue inventado para Musk, ¿no? Bueno, es una novela muy graciosa. Trump, más allá de que hay cuestiones de que no son muy graciosas, pero algunas da para reír. Y uno se ríe también porque no es estadounidense, entonces no le afectan tanto. Pero el caso de Musk es muy interesante y queríamos mencionarlo más que nada como algo más de varios, ¿no? Sí. No, Dos cosas te digo de Musk que lo emparentan con Milley, ¿no? La primera es que probablemente Elon Musk pensó que Trump era Milley, como muchos creen acá. Y Donald Trump es proteccionista y no tiene problema en subir los impuestos, en poner, en dar subsidios, etc. No tiene el discurso de eliminemos al Estado y hagamos todo sin impuestos, en absoluto. El proteccionismo, mejoremos la empleabilidad de los americanos, más empresas. Obvio que habla de bajar impuestos, pero unos impuestos, pero si después, como en su momento quiso hacer ese megaplan de obra pública de puentes y aeropuertos y rutas y puertos, ¿cómo lo iba a financiar? Con impuestos, eso está clarísimo, ¿no? Y la segunda cosa que lo emparenta es que Elon Musk subió como pedo de buzo a la política, ¿no? Y estaba enajenado, me acuerdo en la asunción de Trump, estaba re loco, festejando. Y cuando lo visitó Milei, que le regaló la motosierra, que estaba con la motosierra y hace poco tuiteó diciendo, bueno, no lo debería haber hecho, creo que fue un error, estaba muy entusiasmado por el momento, ¿no? Ese mega entusiasmo ¿te acuerdas ese video de Star Wars, de él hablando y con la música de Star Wars que había armado, que parecía que era el líder del imperio? Bueno, es como un llamado a atención a Milei, ¿no? No te la creas tanto. No hables del mejor de la historia, el mejor ministro de historia, el mejor gobernador de historia. Tranquilo, tranquilo. Mirá a Elon Musk lo que le duró. 15 minutos, ¿no? Tranquilo. Trump en eso es mucho más bicho, es más astuto, más zorro, diría Pareto en su descripción de los liderazgos, ¿no? Él se manda la parte, es muy fanfarrón, pero medido, ¿no? Hasta ahí. Y fanfarrón y después actúa, ¿no? La paz en Medio Oriente, la paz esta momentánea por lo menos en Medio Oriente, es innegable que el hijo se acabó y se acabó. Por ahora dura. no, y Por eso. además esa bestia que es Trump, te puede gustar o no, es desde que nació prácticamente. O sea, Sí, no es que se sí. construyó hace 15 minutos de que Exacto. metió un tuitazo, se hizo famoso y dijo, ahora es mi momento. Tuvo un Claro. pico de rating. No, Claro. Trump es Trump desde que existe, desde que nació. Tal cual, tal cual. Bien. Entonces, bueno, ahí tenés dos cosas para relacionarlo a Musk y a Milley, y para que también los que creen que Milley y Trump son iguales se den cuenta que no, y que vean un poco que la exacerbación del entusiasmo no te lleva a ningún lado bueno. Totalmente, que a veces te puede jugar la contra de que el ministerio que te inventaron sea el que te Te audite y te fiscalice. Sí. La paradoja. Y bueno, creo que es un buen cierre. Queda ahí algo risueño para que queden todos contentos y nos vuelvan a escuchar la próxima vez. Así es. Espero que les haya gustado el episodio. Si es que les gustó, compártanlo. Recuerden que también estamos en YouTube y los esperamos la próxima semana. Así es. Hasta la próxima semana. Chau. Chao, un abrazo.